Muy buenas tardes a todos ustedes que están acompañándome a través de este tutorial. La idea es que yo les pueda compartir a través de algunas reflexiones lo relativo a cómo se desarrolla un estudio de caso a partir de las pautas que nos entrega el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta metodología del estudio de caso es una metodología que se usa especialmente en las universidades de Harvard y básicamente lo que enfoca es que nosotros analicemos un problema específico a partir de las dinámicas de un análisis corto, preciso, donde básicamente desarrollemos todo el conocimiento, entendamos cómo resolver ese problema y hagamos unas recomendaciones. Este primer tutorial se va a enfocar en el diseño del estudio de caso. Básicamente el documento base para este asunto es más una elaboración del Banco Interamericano del Desarrollo, quienes elaboraron una guía en el 2011 y que es una guía abierta para que las organizaciones documenten básicamente la información. Como lo expresan algunos autores, como los académicos y básicamente las universidades, la idea del estudio de caso es entender una circunstancia o un problema específico de una manera sucinta y cómo resolverlo de manera adecuada. Era como el reemplazo de esos trabajos de grado que no tenían ninguna utilidad práctica en términos técnicos por una guía un poco más práctica donde la persona pueda leer en solamente 8.000 caracteres y analizar adecuadamente una dinámica específica. Pero este es el diseño nomás. El diseño es un asunto de 2 páginas, es un asunto de 1 o 2 páginas, donde lo que yo hago es planear cómo abordaría yo ese caso, cómo yo haría los abordajes específicos de ese caso. Entonces, les voy a presentar un poquito el documento que nos presenta el Banco Interamericano de Desarrollo. Es supremamente sencillo y yo creo que nos va a permitir de alguna manera entender cómo es la dinámica de los estudios de caso. Entonces, acá les comparto básicamente cómo es este tema del estudio de caso. Este es un documento que lo pueden encontrar porque es un documento público. Entonces, pautas para la elaboración de estudios de caso. Básicamente, la preparación de los estudios de caso está enfocado en que nosotros desarrollemos todos los componentes relativos a la dinámica específica de los estudios de caso y los análisis de caso. Por esa razón es que este documento es supremamente práctico, pero ¿cómo preparo un estudio de caso? Un estudio de caso, básicamente, lo que me ayuda es, primero, como dice este texto, nos ayuda a sistematizar a lo largo de un periodo de tiempo una o varias experiencias de un proceso crítico, actores y contextos en el cual de causas y entender por qué las experiencias o procesos se desarrollaron como se hizo. Es como lo que nos ayuda a un estudio de casos, como ayudarnos a comprender en el tiempo por qué una solución específica sucedió así. Entonces, lo que queremos compartir en este espacio es cómo se prepara un estudio de caso. Mm, lo primero que vamos a hacer para la preparación de un estudio de caso es el diseño del estudio de caso. El diseño del estudio de caso está conformado por unas partes muy específicas. El primero son los antecedentes. El segundo es el propósito, la pregunta de reflexión o las preguntas de reflexión, porque puede ser una pregunta principal y varias subsidiarias. Las unidades de análisis, los métodos y instrumentos de recolección de la información y el método para analizar o interpretar la información. Hasta ahí es lo único que les voy a explicar el día de hoy. El día de hoy les voy a explicar cómo se elabora un diseño de estudio de caso. Después ahondaremos en cómo se desarrolla un estudio de caso como tal. Pero por ahora solo ahondaremos en cómo se diseña un estudio de caso, para que esto nos permita de alguna manera elaborar adecuadamente los propósitos específicos de este espacio formativo. Un diseño de estudio de caso está conformado por estas partes que yo les dije, entonces voy a empezar a desarrollar. El diseño es simplemente el previo que me permite estandarizar cómo voy a abordar el caso. No necesariamente acá voy a hacer el estudio de caso, sino que acá es cómo lo voy a preparar, cómo lo voy a planear, porque lo que dice el Banco Interamericano es que uno tiene que planear cómo va a ser el abordaje metodológico, por lo cual el diseño de estudio de caso se vuelve un asunto supremamente importante.
Entonces, lo primero para diseñar un estudio de caso son los antecedentes. Y como lo indica este texto, voy a ampliar un poquito la información. Los antecedentes se refieren, básicamente, donde se describe de manera resumida la experiencia y el contexto en el cual está teniendo lugar la situación. En la descripción de la experiencia se puede incluir elementos sobre los costos y otros recursos financieros, y también lo más importante es como los resultados específicos hasta la fecha relacionados con la experiencia. Es decir, en el antecedente simplemente me explica el antes, qué sucedió antes para que se sucediera ese hecho específico que yo voy a analizar. ¿Qué pasó antes para que sucediera esa consecuencia de ese hecho que pasó? Entonces nos habla mucho del antes. Y como el estudio de caso está enfocado en ser una narración, ese antes lo tengo que contar como una historia. El estudio de caso está enfocado en ser una narración. Entonces, cuando yo escribo, yo tengo que narrar como si estuviera contando una historia. Después tiene una segunda parte que es el propósito. Es el para qué el estudio de caso. ¿Cuál es el objetivo de hacer el caso en función de los aprendizajes que deseas traer del mismo? Es decir, también el por qué o la justificación del caso. Es decir, acá lo que me están preguntando es ¿para qué me sirve hacer un análisis de este caso? ¿Por qué es útil en términos técnicos hacer un análisis de este estudio de caso? Entonces, si uno lo aplica a un contexto como son las relaciones públicas digitales, ¿para qué me sirve analizar cómo se manejó las relaciones públicas digitales en este caso para mi aprendizaje? ¿Cuál es el propósito de este análisis de este caso para el aprendizaje? Entonces acá lo que yo hago es explicar por qué voy a analizar este caso. Después hago una pregunta de reflexión central, es decir, la siguiente fase se trata de hacer una pregunta que ayude a enfocar el estudio o qué objetivo voy a buscar del estudio de caso, qué deseo conocer con el caso, ¿cierto? Entonces, acá lo que hago es, ¿cuál será, cómo buscaré responder o deberé partir de una hipótesis o iniciativa, ¿cierto? Y las hipótesis de trabajo es el conjunto de supuestos en los cuales se basa el diseño del estudio de caso. Entonces, el caso tiene potencial y por eso yo hago unas preguntas que ayuden a entender por qué tiene potencial, ¿cierto? Entonces, básicamente ahorita vamos a ver un ejemplo, pero lo que hace es que ayuda a entender por qué lo quiero abordar, qué se desea conocer, qué deseo aprender. Y después se hacen preguntas adheridas, porque hay cosas que yo no puedo responder con una sola pregunta, sino que normalmente hago más preguntas sobre el caso. Después establezco las unidades de análisis que delimitarán mi estudio del caso. Entonces, en un caso específico como son las relaciones públicas 4.0, mis unidades de análisis pueden ser las redes sociales, pueden ser publicaciones, pueden ser los comentarios, pueden ser, ¿cierto? Esas son mis unidades de análisis. Otras unidades de análisis, la gente, las encuestas. Otras unidades de análisis pueden ser las unidades geográficas, pueden ser los beneficiarios, pueden ser los productos generados. Entonces, es muy amplio las unidades de análisis. Es el quién o el qué voy a abordar. Es decir, básicamente, qué cosas yo voy a analizar. Por ejemplo, una unidad de análisis puede ser perfectamente una red social como las redes sociales, ¿cierto? De la empresa. Entonces, en ese sentido, las relaciones públicas digitales tienen. Pero la idea es que uno saque varias unidades de análisis de un estudio de caso. Después, uso los instrumentos para recolectar la información. Acá es muy importante que entendamos qué son instrumentos de recolección de información. Básicamente los instrumentos de recolección de información es cómo yo voy a recoger la información para entender el caso. Entonces, normalmente para yo recoger la información lo hago a través de fuentes. Entonces puede ser encuestas, puede ser entrevistas, puede ser análisis de redes sociales. Entonces, cómo yo recojo la información, es decir, qué instrumentos uso para recoger la información, ¿cierto? Y es muy diferente al siguiente punto, que es muy importante que ustedes lo entiendan y aprendan la diferencia. Pero acá es como qué instrumentos yo voy a utilizar para recoger la información. Puede ser una entrevista semiestructurada a los involucrados, puede ser una encuesta, puede ser una estadística. Entonces, ¿qué información yo recojo? Y finalmente, los métodos para analizar la información. Lo que busca es que después de yo recogida la información que recogí, ¿qué instrumentos voy a usar para analizar la información? Entonces, en algunos casos, yo digo, voy a triangular las encuestas con las redes sociales y si coinciden, entonces voy a hacer un comparativo de las dos.
Entonces acá es cómo voy a analizar esa información. O por ejemplo, voy a encontrar las palabras más frecuentes que usaron las personas, entonces voy a usar unos códigos para encontrar las mayores frecuencias de palabras y a partir de esos voy a hacer un análisis. Entonces acá es como cómo analizo, cómo interpreto la información que recibo. Acá nos comparte el Banco Interamericano de Desarrollo. Mírenme que no es ni 2 páginas, pues es una página nomás. Una manera como de un diseño de estudio de caso. Lo ven después acá como en la página subsiguiente. Entonces, este tema de recopilación de información no se toca, porque no es un tema que es propio de este proceso. Y entonces, si bajan a la viñeta 1, van a encontrar el ejemplo de un diseño, no un caso de estudio, sino un diseño, cómo lo voy a abordar. Entonces, mírenme, los antecedentes. En octubre, entonces acá lo que yo empiezo a narrar es como los hechos que sucedieron. Mírenme que yo narro como los hechos, entonces el ministerio iniciaron la preparación de la formación de multiplicadores y narro todo lo que sucedió antes de que sucediera el caso específico. Entonces, si en el caso que se daría de relaciones públicas digitales, específicamente, yo podría narrar la historia de qué sucedió antes de que pasara una crisis de comunicación o una crisis de relaciones públicas digitales. Después hago un propósito. Entonces, por ejemplo, mi propósito en este caso es identificar y documentar y difundir las lecciones aprendidas durante el proceso de solidaridad y gestionar una red de capacitación descentralizada como estrategia de coordinación. Entonces, acá lo que yo hago es entender cuál es el propósito para que yo quiero hacer este estudio de caso. Después voy a hacer unas preguntas. ¿En qué medida las actitudes proactivas de los actores involucrados en una red descentralizada de capacitación y la existencia de reglas de juego apropiadas contribuyen a que la red se desarrolle? En el caso de una pregunta de relaciones públicas, ¿en qué medida una estrategia de relaciones, como de relaciones públicas en crisis pueden ayudar a mejorar la comunicación con los usuarios a partir de una situación crítica? Por ejemplo, una unidad de análisis, entonces acá me dicen a quién voy a apuntar para analizar, entonces acá dice que la red nacional de capacitación, los formadores, los multiplicadores, en el caso de relaciones públicas, unas redes sociales, las personas que se comunican, los PQRS, ¿cierto? Los métodos o instrumentos, entonces acá dice que voy a usar métodos cualitativos, por ejemplo, entrevistas semiestructuradas, grupos focales, cuestionarios semiestructurados, pueden ser encuestas en línea, o sea, acá es cómo voy a recoger la información. Y acá es cómo la voy a analizar. Entonces acá dice, la información recolectada se analizó con base a categorías definidas por las preguntas del caso. Para este trabajo se utilizó el paquete informativo. Bueno, acá se habla de un software, pero digamos que acá lo que se está diciendo es que se usaron unos patrones, se encontraron palabras más frecuentes y por lo tanto se desarrollaron, digamos, una manera de analizar la información. Básicamente eso es un diseño de estudio de caso, es como el previo a desarrollar un estudio de caso y lo que nos permite es desarrollar específicamente cómo planearíamos un estudio de caso. Les agradezco mucho por este espacio y espero que esta reflexión que les traigo al respecto de las metodologías de diseño de estudio de caso sea práctico para que ustedes desarrollen un buen ejercicio. Muchas gracias y espero que sea muy útil esta información para ustedes.